La presencia de Dios llena cualquier vacío, la presencia de Dios llena cualquier necesidad, por mucha carencia económica haya en una casa. Cuando hay presencia de Dios en la cabeza del hogar y en la esposa y en los hijos, esas carencias se minimizan. Se puede vivir bien contento, se puede vivir en pleno, aunque haya crisis. Pero la clave está en la presencia de Dios. Entonces hay gente que puede tener mucho, pero si su enfoque está en otras cosas, siempre van a estar peleando porque aquello, esto, pero en ocasiones el tener poco, pero decir tengo poco, pero tengo al Señor, tengo su presencia, es más que suficiente. Puedes estar buscando la mejor casa, si quieres, acá en el West, donde están los millonarios, y la vas a comprar y te va a dar hasta cierto punto satisfacción, que no es lo mismo que plenitud. Te va a dar satisfacción y vas a decir, wow, pero se te va a acabar, porque estos huecos y esos vacíos se llenan momentáneamente, pero la presencia de Dios es permanente. Porque como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una esperanza de una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo, una eternidad. Y entonces es probable que en esta vida lleguemos a tener escasez. Sí, quizás va a haber cosas que no vamos a tener, va a haber días complicados, pero hay que recordar que nuestro Señor nos está preparando una morada en los cielos. Buscando un Corazón es una producción de la Iglesia Bethesda South Central, ubicados en el 602 Hills, El Paso, Texas. Para más información puedes visitar nuestro sitio web bethesdaministries.com. Nuestra intención es ser de bendición para ti y para tu familia. Si deseas apoyar este ministerio, puedes hacer un donativo al número 888-364-4483 o también desde nuestro sitio web en el apartado de Dar. Dios tiene una palabra para ti en este día. Dispongamos de nuestro corazón. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Te saludamos con la gloriosa paz de Cristo. Te saluda tu hermano y amigo Alejandro Martínez, contento, emocionado como siempre, honrado de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y también contento por compartir en esta ocasión con mi hermano Fernando. Hermano Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Hola, ¿qué tal, Alex? Bienvenidos a todos a este podcast Buscando un Corazón. Saludo a la Iglesia Bethesda, quien impulsa este podcast, sí, a través de sus patrocinios, a través de sus ofrendas, a través de todo lo que ellos hacen, de sus compartidos. Así sí, que dale like y comparte este podcast a personas que tal vez necesiten escuchar el día de hoy el tema que vamos a estar exponiendo. ¿Amén? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te la has pasado estas semanas? Súper. Esta semana ha estado muy trabajosa, pero gracias a Dios. Gracias a Dios hay trabajo. Hay chamba. Queremos mandar saludo, como dijo mi hermano Fernando, pues a todos los hermanos locales de la congregación Bethesda South Central, en especial a nuestro hermano Carlos, líder de este ministerio, nuestra hermana Susana, nuestra hermana Daisy, que son parte del equipo, al pastor, al ministerio, a todos por igual, fuerte abrazo, y también especialmente a nuestros hermanos de la radio 1340 AM que nos están escuchando también, que agradecemos sus comentarios, agradecemos su sintonía, han sido también de muchísima bendición. Y esperamos nosotros ser de bendición para ellos, hermano Así Fernando. Es, y de una vez pues suelta la dirección. Si hay alguien que está escuchando el podcast el día de hoy y no tiene un lugar donde reunirse y necesita, porque sí necesita, sí, claro, reunirse en algún lugar, pues, ¿qué te parece si le das? 602 Hills, El Paso, Texas, hermano Fernando, aquí en el segundo barrio. En el corazón del Paso, En el corazón del Paso, a 5 minutitos. En carro sí son como 5 minutos, ¿no? Fíjate, si estás en Juárez y te vienes caminando por el puente Santa Fe, pues, caminando 15 minutos. 15 minutos, sí, lo digo ya por experiencia. Sí, 15 minutos, 15 minutitos, y pues sirve, haces un poquito de cardio antes del culto, ya vienes listo para aventarte un dancing. Sí, si vienes del puente libre sí es más tiempo, yo quise decir una hora caminando, yo creo, pero en carro unos 10 minutos máximo. Entonces, pues a nuestros hermanos de Juárez, hermanos del Paso, nuestros hermanos de Albuquerque también. Un saludo para a ellos. También de Odessa, hasta donde llegue este podcast, ya sea por YouTube,
Spotify y la radio, pues gracias por escucharnos. Vamos a hablar hoy un tema muy, muy interesante, hermano Fernando, titulado No pierdas el gozo. No pierdas el regocijo. Yo te quiero preguntar algo, Fernando, para iniciar y para ir estableciendo este tema. Te quiero preguntar algo muy, muy personal. ¿Ya reíste hoy? Híjole, me la paso riendo todo el día. Soy de los que se la pasan riendo. Si tú escuchaste el podcast anterior, es que no puedo hacer un comentario sin soltar una carcajada. Sí. Es como mi naturaleza. Pero no es solamente el soltar la risa por soltarla, sino que realmente yo creo que mi mayor parte del tiempo, un 80-20, me la paso muy, muy en paz y muy tranquilo y muy contento. No, y eso es bueno. Eso es totalmente una ventaja, siento yo, porque tiene que ver también cómo ves las cosas, ¿no? La perspectiva que tienes de la vida. Yo creo que como seres humanos y sobre todo como cristianos, el regocijo es algo que tenemos que practicar. Yo creo, Fernando, que el acontentarnos más que una emoción o un sentimiento es una decisión, es una convicción que debemos tener. Y yo creo que incluso podría ser un estilo de vida. Puedes llevar un estilo de vida en el que te la pasas normalmente bien y estás pleno. Yo creo que yo no puedo verme en mi vida diaria renegando y haciendo corajes por todo y estar con el ceño así fruncido. Con cara de... Hay mucha gente que de verdad vive todos sus días así, tristemente. Yo creo que es necesario ponerle un poquito de sabor a nuestro día a día, ponerle alegría, ponerle contentamiento, ponerle plenitud, y eso, digo, en un cristiano es necesario, urgente, claro, y debe de ser su estilo de vida. Desde la perspectiva psicológica, yo sé que tú sabes mucho de esto de psicología, y es importante que también lo consideremos como cristianos, porque al fin y al cabo es el estudio de nuestra mente, de lo cognitivo. ¿Por qué muchas personas sí tienen este estilo de vida, deciden tener este estilo de vida, como tú dices, practicar el regocijo? Pero ¿por qué hay otras que viven como si vieran todo negativo, como si todo estuviera mal, como que nada los hace sentir feliz? ¿A qué se debe en tu experiencia y lo que sabes? Yo creo que mucho, y ahorita actualmente la gente vive adelantada a los sucesos. Y eso genera mucha ansiedad. Y eso genera hasta mal genio durante tu día o tu semana o tu mes. Porque la mayor parte de la gente estamos viviendo a un ritmo muy acelerado en el cual queremos ya saber lo que va a pasar el próximo viernes, ¿no? O qué va a pasar el domingo, o qué va a pasar con cierta o X situación. Quisiéramos tener un control y acelerar para saber qué es lo que sigue en la siguiente semana. Y esto mantiene a la gente un poquito alterada en sus emociones, alterada en su estabilidad mental. Y yo creo que ahí es mucha de la raíz y desemboca en un mal humor, en una ansiedad, en un estrés crónico. Y es parte de esa parte que queremos tener el control del futuro. O sea que entre más nos preocupamos hoy por las cosas del mañana, menos disfrutamos el hoy. Y lo peor de todo es que tenemos una máquina de hacer películas increíble llamada Cerebro. Es la fábrica... Sobrepensadores, ¿verdad? Sí, no, es la fábrica de películas más creativa. Puedes ver pláticas, escuchar comentarios, oler, estar en lugares que no existen. Cierto. Cierto. Entonces, muy interesante lo que dices, que el hecho de que estemos preocupados por lo que va a pasar en un mes, el siguiente viernes, nos roba la atención a lo que tenemos el día de hoy. Claro. O sea, porque si yo te pregunto y te voy a preguntar, ¿tienes razones para estar contento? Bastantes. Tenemos familia. El problema es que te enfoques en lo que no. Ajá. Y eso lo vamos a ver y todo va encaminado, porque lo vamos a ir viendo más adelante. Pero la pregunta que lancé, ¿verdad? ¿Te reíste? Dijiste, sí, bastante, 80-20, me la paso sí, riendo. Y que las personas solemos preocuparnos mucho. Normalmente las personas, pues sí tenemos muchos pendientes, ¿sí, cierto? Tenemos muchas actividades, tenemos muchas obligaciones, y quizás muchos de nuestros hermanos el día de hoy
están cansados ya, están saturados. Lo que quieren es que ya que llegue el fin de semana, quieren vacaciones. Hay algunos que tienen ganas de ya renunciar, de soltar la toalla. Y aunque nos parezca raro, a veces la solución más sencilla es reír, es contentarnos, es decir, a ver. Ok, tengo quizás mucho estrés, tengo muchos pendientes en el trabajo y eso hace que mi felicidad del hoy se vaya, pero luego hay que ponernos a pensar en todo lo bueno que tenemos. Yo, por ejemplo, puedo hacer una lista de todo lo bueno o todo por lo que puedo dar gracias. Tengo mi familia, tengo trabajo, tengo mi congregación, tengo mis hermanos, tengo una casa donde dormir, ando vestido. Y hay mucha gente que puede sonar todo esto muy, muy normal para todos nosotros, pero hay gente que no lo tiene. Hay gente que no tiene 2 o 3 cosas de esas que acabo de mencionar. Y nosotros que lo tenemos que estar agradecidos. O sea, no debemos permitir que la amargura eche raíces en nuestro corazón, porque creo que, hasta desde la perspectiva bíblica, es válido tener un mal día. Incluso la tristeza es parte de la vida. A veces condenamos mucho el que alguna persona esté triste y realmente no sabemos por qué está pasando. Pero incluso la palabra de Dios lo dice. Hay momentos para reír y hay momentos también para llorar. Sí, yo creo que el punto medular de estar contento o de estar satisfecho debe de ser que no radique en lo externo. El apóstol Pablo en los Filipenses habla acerca de esto. Habla acerca del contentamiento que no radica en lo de afuera y habla acerca, ahora sí bien aplicado el Filipenses. El 4:13, ¿no? Sí. Ya sé dónde ibas. Está bien aplicado. Sí. Que él explica que él sabe estar en abundancia, sabe estar en escasez, pero que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Entonces habla exactamente de un tema interno en el que dice, ok, no importa si tengo mucho afuera, no importa si tengo poco afuera, pero hay algo que me tiene contento, que es Cristo. Exactamente. Llegaste al punto, llegaste a donde quería encaminarlo. Dice Habacuc 3:17. Si nuestros hermanos están escuchando y pueden apuntar las citas, la de Filipenses 4. Si lo leemos desde el 4, desde el inicio del capítulo, porque por supuesto que el 4:13 todos no lo sabemos y a veces hasta la gente que no es cristiana lo tiene en sus negocios. Pero habla exactamente de eso, que hay que aprender a contentarnos incluso cuando todo va mal y cuando todo va bien también, pero sobre todo cuando estamos en escasez. Sí. Dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Qué versículo, hermano Fernando? Porque a nosotros nos suena como que vacas, olivo. Recordemos que la palabra de Dios pues está escrito en un contexto diferente, histórico. En este caso, Habacuc, más de 500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ellos, el hecho de que no hubiera fruto en las vides, que no hubiera cosecha de olivo, que no hubiera vacas, que no hubiera ovejas, que los granos no se dieran de la tierra, era una crisis. Era totalmente la economía. Exactamente. La vid era un tema sustancial en la vida diaria. El aceite del olivo es sustancialmente para la cocina, para los sacerdotes. O sea, era fundamental. Si te lo pusiera ahorita, era... Como el petróleo, ¿no? El petróleo se acabó, el agua se acabó y próximamente no va a haber... No va a haber comida, ya no va a haber... Así. Sí, exactamente. O sea, va a haber una crisis global en la que no va a haber recursos para nada. Exactamente. O sea, a ese nivel está. La incertidumbre de no tener nada. Y dice, aún así, me regocijaré en el Señor. O sea, mi confianza, mi mirada está puesta en Dios, mi dependencia en Dios. En lo interno. Y volvíamos a lo mismo, ¿no? Puede estar lo externo mal y ahorita lo podríamos estar viviendo. Estamos viviendo unas crisis globales en las que los países no encuentran la forma de estabilizar la economía y podemos estar viendo negocios en crisis. Podríamos estar hablando de crisis próximas y a mediano plazo.
Pero si ponemos nuestros ojos y nuestra mirada en el consumador de la vida, en el dador de todo, que es Cristo, todo esto externo no nos podría mover. Porque ahora nuestra mirada tiene que estar puesto en lo espiritual. Claro, en lo interno. No en lo material. Y claro, como seres humanos, pues es difícil decir, ay, pues no poner la mirada en lo material, porque nosotros mismos somos materia. Sí. Pero la cuestión es que ahora nosotros, la vida que llevamos tiene que ser sobre todo una vida en el espíritu, no tanto una vida material, una vida carnal. Pero mis hermanos, no deseamos el mal, no estamos de pesimistas, no estamos diciendo que, ya se va a acabar todo y no. Creo que y pudiera ser que listos, sí, ¿no? y pudiera ser que sí. Claro, es una posibilidad. Pero lo que el profeta está escribiendo es, con todo esto, me voy a regocijar. Sí. Entonces, es importante que nosotros, si estamos en medio de crisis económicas, si estamos en medio de crisis emocionales, en rupturas familiares, en temas que nos generan de manera emocional, crisis, de manera financiera, crisis, nos enfoquemos en la plenitud que Dios ofrece. Sí. Y eso es lo que está haciendo el profeta. Está diciendo, aunque todo esto, yo me voy a regocijar en el Señor. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahí está Filipenses 4 para que vean que no nos estamos inventando. Y el contexto de escritura del libro es bien interesante porque imagínate, tú estás en la cárcel y estás escribiendo, regocíjense. Exactamente. Estás privado no dependía de tu libertad. De dónde estaba Pablo para escribir la carta y decir, hey, regocíjense en el Señor. Y otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Oye, si te vas y ves el contexto que está escribiendo prisionero, dices tú, wow. Sí. No estaba confiando en lo que estaba pasando. Estaba confiando en la plenitud que Dios le estaba dando. En la esperanza. En el proceso. De algo mejor para el futuro, algo mejor después de esta vida. Entonces podemos concluir que la felicidad, el regocijo es un tema importante para Dios en nuestra vida. O sea, Dios no quiere un pueblo amargado. Dios no quiere un pueblo que viva triste, que viva siempre en episodios oscuros. Lo hemos mencionado, son parte de la vida. Son parte del crecimiento, ¿no? Yo creo que crecimiento, procesos que tenemos que sufrir. Nuestro carácter se va formando a través de esos procesos y si son puros sís de Dios para tu vida, entonces yo creo que no vas a alcanzar a crecer. Es como si a un niño le dieras todo siempre, no va a alcanzar a madurar para poder salir a la vida. Entonces yo creo que también esos procesos como cristianos los necesitamos para que nuestro carácter sea formado. Y una vez que hemos quizás madurado, que hemos entendido el porqué del proceso, pues alegrarnos. Claro. Alegrarnos también por las cosas que pasamos, incluso por los errores que cometimos, porque creo que no hay mejor maestro a veces que el error, que la equivocación, porque dentro de lo que cabe, pues estar siempre acertando o estar siempre en éxito, pues no aprendemos, pero cuando fallamos es ahí cuando tenemos la oportunidad de decir, ok, ahora sé cómo debo hacer las cosas. Entonces, no estamos diciendo, mis hermanos, porque a lo mejor alguien de los que nos están escuchando, hay algún hermano o una hermana, amigo, amiga, que están pasando por un proceso duro, quizás la pérdida de un ser querido, quizás la pérdida del matrimonio, la ruptura del matrimonio, alguna crisis en la familia, un hijo rebelde. Obviamente esto trae emociones que nos comprimen. Somos humanos. Claro. O sea, si Dios no quisiera que experimentáramos emociones, pues nos hubiera creado como un robot, pero somos seres emocionales. Y tienes que vivir tu proceso tal cual es. Sí. Se vale llorar, se vale estar amargado quizás por un momento, pero no podemos estar siempre de esa manera. Tiene que haber un momento en el que la noche va a terminar, la luz va a aparecer y en ese momento decir, ok, Señor, aquí estoy, voy a seguir adelante. Así es. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, ¿qué te parece? Desde la perspectiva clínica y psicológica tenemos algunos datos ahí de los beneficios del gozo, del regocijo. Mencionábamos, no es algo que sea emocional, sino más bien una forma de vida, una forma de pensar, cómo decido vivir yo a partir, primeramente, pues obviamente de mi decisión de seguir a Cristo. Ahí todo cambia. Y mira, uno de los beneficios del gozo, del regocijo, es que
mejora nuestra salud cardiovascular. Dice que la risa dilata los vasos sanguíneos y aumenta el flujo sanguíneo, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Fíjate qué interesante. La presión arterial, los que padecen de presión alta. Ahí está. La cura. Necesitan ser más felices. Necesita juntarse más con el hermano Fernando. Así es. También hay estudios que han demostrado que 20 minutos de risa, ese me gusta, pueden tener un efecto similar al ejercicio aeróbico suave en la circulación. Así que, wow. Pues, una película ahí de no sé comedia. por qué estoy gordo, hermano. No sé por qué estoy así. Ese no es cierto. Estoy haciendo cardio todo el día. A lo mejor podríamos estar más, y el reino nos evita subir. Puede ser. Pero bueno, si quieres hacer cardio, pues reír 20 minutos, pues es muy buena opción. También reduce el estrés. Dice que la risa, el reírnos, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Del estrés. A veces estamos muy hinchaditos por el cortisol. Tenemos el cortisol bien harto y entonces tenemos que reírnos, y en ocasiones yo creo que hasta intencionalmente, ¿no? Ver la forma de que, pues vamos buscarle el lado amable a todas las situaciones. Sí, claro. Sí, totalmente. Y yo creo que no tomarse tan a pecho las cosas es importantísimo. A veces vivimos como demasiado apasionados por lo que está pasando y no estoy en contra de ser apasionados, pero hay situaciones o hay cosas por las cuales no tenemos que desgastarnos. Te debes de elegir tus batallas. Exactamente. Totalmente. Hay batallas que ni siquiera se tienen que pelear, dejarlas ahí y seguir caminando. Hay un concepto muy interesante de aquellas cosas en las que tú tienes control y las cosas que no. O sea, las cosas que tienes control, tus hábitos, tu carácter, la gente con la que decides rodearte, esas cosas son las que te debes ocupar. O sea, esas son las en las que debes invertir tiempo, energía. Y las cosas que no puedes cambiar a la gente, no podemos cambiar a la gente. Claro. Por más que lo intentemos, muchas veces pues no la vamos a poder cambiar, ni tampoco lo que piensen de nosotros lo vamos a poder cambiar. No podemos cambiar el rumbo de la economía global, el rumbo político del país. No lo podemos cambiar. No podemos cambiar el mundo en cuestión de un segundo, un minuto. No podemos. Claro. Imagínate, la fórmula está bien clara. Si tú sonríes, le tomas el lado amable a las situaciones, pones tus peticiones en el Señor, pones un tiempo de meditación, de oración y un tiempo de lectura, yo creo que cambiaría tu carácter, tu humor y tu día a día. Depositen toda la ansiedad sobre Él, dice la palabra, porque Él tiene cuidado de vosotros. Presenta tus cargas delante de Él. Cargas. Y luego dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Y vuestra mente. Y fíjate, o sea, ahí está la clave. O sea, necesitas depositarlo. Depositarlo completamente. Número 3, dice que también refuerza el sistema inmunológico. Entonces, el reírnos mejora la producción de anticuerpos. Qué interesante. Y activa las células asesinas naturales que combaten virus y células tumorales. Fíjate qué interesante. No me acuerdo el nombre de la película. Yo creo que sí la has visto. Creo que el actor es... no me acuerdo cómo se llama el actor. Pero es uno muy conocido que hace un papel en la película. Es un médico y está como en un hospital con niños. Oh, sí, el médico de la risa se llama. Sí, ¿verdad? Sí. Y hacen énfasis en eso, de la risoterapia. Sí. Que muchos de los pacientes en los cuales se practicaba esto de hacerlos reír, de contarles chistes, de alegrarles la vida con historias agradables. Y los pacientes encontraban una razón de vivir. Patch Adams se llama. Patch Adams. Encontraban una razón de vivir. Y esto también se ha probado. O sea, esto de la risoterapia no es algo de una película. Con Robin Williams. Robin Williams, ahí está. No, sí. Muy conocido Robin Williams. Y fíjate, curiosamente se murió de depresión. Es lo que te iba a mencionar. Wow. Qué giros, ¿no? Sí. Qué giros da la vida. Pero esto de la risoterapia es un método científico, médico que está comprobado. Que el hecho de que la gente practique el regocijo, el gozo, la alegría, el intencionalmente reírse, aumenta las posibilidades de vivir, porque los pacientes encuentran un sentido a la vida. Porque claro, si estás amargado, si estás siempre con el resultado negativo en la mente, pues obviamente eso no te da motivo de seguir adelante.
Otra de las cosas que yo me he fijado, y esto va directamente en las iglesias, Ok. es que posamos la seriedad. Como que Es es como- un sinónimo de santidad, ¿no? Sinónimo de ser muy cristiano Sí. es ser muy recto y muy Sí, 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 propio. por Y Cristo. sí, hermano. Sí, ¿me entiendes? Nos van a regañar. No, pues, o sea, digo, si el pastor, si me tiene que regañar, regáñeme, pero creo que tenemos que también ser alegres también en la iglesia. Sí. No, y no lo decimos Digo, por nosotros, eso porque es- aquí somos bien Sí, relajitos. no, totalmente. Pero sí hay mucha pose Sí, de sí, ser sí. muy serio para no verme vulnerable Exactamente. a ser una persona que disfruta. ¿Sabes cómo? Sí. No sé por qué asociamos la seriedad con la santidad. Ujú. Puede ser o trabajar en tu proceso de santidad regocijándote en el Sí, Señor, sí. siendo una persona alegre, contenta y sin Ujú. tanta pose. Exactamente. Entonces yo creo que esto también aplica para las iglesias. Yo soy, a lo mejor si quieres, muy informal en mi forma, pero es parte de ser yo de manera natural sin tener una pose que me Sí. haga muy serio. Enfrente, sí, claro que sí, varón. No soy así. Hasta No hace soy la así. espalda más para atrás, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que también esta parte tenemos que bajar un poquito la guardia y sí mostrarnos naturales. Sí, Si eres serio, digo, pues no te puedo forzar a ser exactamente. dicharachero ni nada así, pero sí bajar poquito la guardia y mostrarnos vulnerables en ese Cierto. sentido de Vulnerabilidad. disfrutar, de ser nosotros, de ser personas que se tomen a ligera la vida. Exactamente. ¿No? O sea, a veces tenemos como el estereotipo, ¿no? De que Dios es un Dios serio, que nomás está ahí vigilándonos, viendo a ver a qué hora nos vamos a equivocar Claro. para condenarnos, para traernos juicio. Pero dice Sofonías 3:17, este versículo está muy, muy bonito. Dice, el Señor está en medio de ti, poderoso, Él te salvará y se gozará sobre ti con alegría. Yes. Callará de amor, se regocijará, dice una vez más, sobre ti con cánticos. O sea, imagínate Qué padre. a Dios riéndose, Claro, totalmente cantando de alegría. contento por cómo ve que está su iglesia Exactamente. regocijándose en su presencia. Me imagino que Él brinca junto con nosotros cuando estamos ahí. Claro, disfrutando de esa esencia de la iglesia que se goza en medio de las situaciones, que se goza en medio de buenos tiempos. Sí. El Señor se alegra en eso. Exactamente. Y fíjate que sí es cierto lo que mencionas ahorita, el hecho de que pensamos que el mostrarnos serios es sinónimo de que estamos guardando el testimonio, de que estamos mostrando una imagen de pulcritud. Sí, es cierto. Yo cuando estaba mucho, mucho más joven, recuerdo que hubo una etapa en la que evitaba como reírme, o sea, incluso en las clases, o sea, había cosas graciosas que hacían los compañeros o algo, y yo como que... Las evitabas. Seriedad, Claro. No, y sí es cierto, porque dices, cuando más me río, estoy más vulnerable a expresarme y a decir cosas que quizás no. Y ahí tiene que ver una cuestión del dominio propio, ¿verdad? Claro. Ahí eso es una cosa que tenemos que agregar. Obviamente no por el hecho de que estamos platicando, estamos riendo, no es motivo para hablar lo que sea, hablar sin filtro. Claro. No, dominio propio. Y también no te vas a involucrar en conversaciones inadecuadas. Que no son provechosas. Que no son provechosas. Digo, disfrutarnos en un ambiente totalmente sano y puedes disfrutarlo y ser una persona contenta. O sea, hay humor muy sano. Claro. Lamentablemente hoy en día el 70% del humor es muy, muy negro, Sí. muy De doble distorsionado. sentido. Exactamente. Sí. Pero hay humor también muy, muy limpio, hay humor muy sano y creo que como cristianos también lo podemos reflejar y practicar. Claro. Y lo que decías con respecto a nuestra pose, Jesús lo seguían los niños. Yo creo que una persona seria, los niños no tienen esa empatía y esa cercanía con una persona que tiene cara así de limón todo el día, ¿no? Exactamente. Y Jesús, los niños lo buscaban para acercarse a él. Incluso los discípulos los paran. Yo creo que los discípulos sí tienen el el maestro ceño está fruncido. ocupado. Y Jesús le dice, no, espérate, deja que lleguen. Sí, exactamente. Entonces, imagínate el carisma y el carácter de que Jesús. Las mamás llevaban a los niños. Claro. Imagínate el carisma para que los niños buscaran a Jesús. Exactamente. Algo debe de haber ahí que entre líneas nos puede decir que Jesús era una persona
contenta y alegre Sí. en su vida diaria. Sí, porque la gente estaba acostumbrada a que los maestros, a que los escribas, fariseos, pues era gente muy dura con la ley, con el dogma, eran muy duros. Entonces, dice que los pecadores lo buscaban, se sentaba con ellos. O sea, ellos no se esperaban en su vida que quizás un sacerdote, un maestro de la ley fuera, se sentara con ellos ahí en medio, en su vida. Total. O sea, al ver a Jesús haciendo eso y riéndose quizás de algún comentario, que alguien se cayó, no sé, eso lo mostraba también a él vulnerable y que la gente se acercara. Y los milagros no eran milagros tan comunes. Por ejemplo, el tema de hacer el lodo, el tema de... eran disruptivos. O sea, no era así como que la pose de ve a la iglesia y ahí te sano. No. Sí, con un procedimiento, ¿no? Sí, ese es el proceso. Si no, no puede funcionar, varón. Sí. No, él ahí... y vámonos, hacemos lodo y te quito la ceguera. Vámonos. Exactamente. ¿Sabes cómo? Resucitar después de 4 horas era de muerto. espontáneo, era al hasta momento. impredecible, ¿no? Claro. Nuestro Señor. Entonces, creo que también parte del carácter de Jesús que la Biblia escribe delata mucho ese carácter amable, ese carácter fluido y ese carácter como, pues, light. Abierto. Sí. Abierto a escuchar, porque actualmente vivimos en un tiempo en donde lo que un líder dice, y me refiero en todos los ámbitos, políticos, empresariales, lo que un líder dice, eso es lo que se hace, y no estamos abiertos a más. Y vemos a Jesús abierto con la gente, incluso con una samaritana. Vemos que tiene un diálogo larguísimo, quizás el diálogo más largo, lo tiene con una samaritana, abierto a platicar, abierto a expresarse, pero es cierto, hay que dejar de lado un poquito la seriedad. Y hay no sé si recuerdas un estribillo que decía que una sonrisa hace mucha falta entre los hijos que son de Dios. Hay un estribillo que dice así. No me lo sé. Y hermano, sonríe, Cristo te ama. Bueno, Juan, ahí para que me ponga en el coro también va. Hablando de risa. Así déjenlo. Así déjenlo, así estamos bien. Van a poner el chacal de la trompeta. Ahí sí le ponemos una trompeta ahí en el efecto. Pero bueno, esa es la cuestión, abrirnos. Sí, ¿ves cómo claro. ahorita nos abrimos, estamos relajados y espero nuestros hermanos también estén disfrutando de este tiempo? No le cambian aquí, quédense, hermanos, aquí quédense. Número 4. Si luego ya nos censura el pastor después de este podcast, ya estaremos hablando desde otra plataforma. De otra radio, ¿no? Número 4, el reír, el practicar el regocijo mejora el sueño. Wow. Dice que la risa relaja el cuerpo y la mente, lo que facilita un sueño más profundo y reparador. Esto sí es muy cierto, ¿eh? A mí me ha pasado que hay ocasiones en la casa que estoy con mis papás. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Y estamos hablando de cosas de la vida, estamos viendo la tele o estamos viendo algún video y nos da risa y luego nos burlamos entre nosotros. Así en la noche y terminas cansadito. Caes dormido, pero relajadito y sientes que dormiste extraordinario. Así que una risa antes de dormir. No te cae mal. Exactamente. Sí. Dice que número 5 también alivia el dolor. Mira, las endorfinas liberadas al reír pueden reducir la percepción del dolor. Muy interesante, ¿eh? Se te olvida, ¿no? Sí, estás enfocado en otra cosa. Y dice también que influye positivamente en la longevidad. Un estudio de la Universidad de Harvard muestra que las personas alegres y optimistas viven más años y tienen mejor calidad de vida. Con razón yo decía, ¿por qué me veo tan joven? Exactamente, pues risa y risa. A mis 80 años parece que tengo 40. Ya entendí. Ahí está la clave. El Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Fíjate qué interesante, Fernando, que todos estos datos que acabamos de mencionar relativamente son recientes. Quizás lo máximo de antigüedad o longevidad, un siglo de longevidad de que los científicos lo comprobaron. Y en Proverbios, ya hace muchísimos años, ya nos decía la palabra de Dios que la alegría es un buen remedio y que el espíritu triste seca los huesos. Entonces nos conviene practicar la alegría. Hay un salmo, el Salmo 102. David está en una condición depresiva totalmente y habla de esto. Mira, te lo quería leer. Empieza a decir, Jehová, escucha mi oración y llegue mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído.
Dice, apresúrate a responderme el día que te invocare. Dice, porque mis días se han consumido como el humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Habla de esa situación física que está tratando de expresar de cómo emocionalmente se han secado sus huesos. Dice, mi corazón está herido y seco como la hierba. Dice, por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. Está adelgazando, pero de pura depresión. Dice, y mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante a un pelícano en el desierto. Soy como el búho de las soledades. No dormía. Entonces, te fijas cómo desde entonces ya el salmista está expresando una condición física que lo está agobiando por la tristeza. Sí. O sea, que incluso una situación mental tarde o temprano te llega a afectar también en lo físico. Claro. Dice que mis huesos están pegados a... Y no duerme, dice, estoy como el búho de las soledades, en el pájaro solitario. En la noche no estaba durmiendo. Exactamente. Está enflacando, está describiendo que sus huesos se están secando. ¿Y cuántas personas actualmente no viven como es de esa manera? Sí, total. E incluso cristianos, hijos de Dios, viven de esa manera. No pueden dormir, no comen por depresión, por ansiedad, por preocupación, enflacan. Y el hecho de no alimentarte de forma correcta trae consigo también el contraer alguna enfermedad, claro, que el cuerpo no está recibiendo lo que necesita. Sí, totalmente. Ahora, ya mencionamos beneficios médicos comprobados y que incluso la palabra de Dios nos lo dice desde Proverbios 17:22. Pero ahora, desde la perspectiva bíblica, vamos a mencionar qué debemos hacer para no perder el gozo. Claro. Porque claro, es bueno decir los beneficios y que Dios quiere que estemos alegres, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué prácticas, qué hábitos podemos tener para no perder el gozo? Y el primero que queremos mencionar es que no nos olvidemos de las bendiciones y los beneficios que tenemos con Dios. Mencionábamos al principio, ¿recuerdas que en qué tenemos nuestra mirada? ¿En qué tenemos nuestra perspectiva? ¿Si en lo que nos falta o en lo que tenemos? Y hacemos un breve listado, ¿no? Que tengo mi familia, tengo un hogar, tengo un trabajo, tengo mi automóvil, una cama donde dormir, y que hay personas que lamentablemente no tienen eso. Entonces, es importante que cuando la tristeza quiera llegar, decir, ok, pero ¿qué tengo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Y una de las cosas que alimentan esta parte de regocijarnos en medio de la aflicción, en medio de las situaciones críticas, es la búsqueda de la presencia de Dios. Sí. La presencia de Dios llena cualquier vacío, la presencia de Dios llena cualquier necesidad, por mucha carencia económica haya en una casa. Cuando hay presencia de Dios en la cabeza del hogar y en la esposa y en los hijos, esas carencias se minimizan. Se puede vivir bien contento, se puede vivir en pleno, aunque haya crisis. Exactamente. Pero la clave está en la presencia de Dios. Exactamente. En la búsqueda. Creo que es un proverbio que dice que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Entonces hay gente que puede tener mucho, pero si su enfoque está en otras cosas, siempre van a estar peleando porque aquello, esto. Pero en ocasiones el tener poco, pero decir tengo poco, pero tengo al Señor, tengo su presencia, es más que suficiente. Que sí pasa, se nos va la vida en la búsqueda de cosas materiales, de mejorar nuestra empresa, de mejorar nuestros ingresos, que ya llega un punto en el que ya no hay paz y ya no hay estabilidad emocional. Se empieza a desmoronar la familia porque buscamos todo eso externo, dejando al lado la búsqueda de la presencia de Dios, y entonces ya no tiene mucho sentido la búsqueda. Exactamente. Número 2, recordando el número 1, es no nos olvidemos de las bendiciones y beneficios que Dios tiene para nosotros. Número 2 es recordar hacia dónde vamos, porque como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una esperanza de una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo, una eternidad. Y entonces es probable que en esta vida lleguemos a tener escasez. Sí, quizás va a haber cosas que no vamos a tener, va a haber días complicados, pero hay que recordar que nuestro Señor nos está preparando una morada en los cielos. Quizás aquí en la tierra nuestra casa no es tan grande como la que quisiéramos, no es tan bonita como la del vecino, quizás no tiene alberca, quizás
el auto que tenemos es del 2015 y el vecino tiene un 2027 ya, y ya sale el iPhone 20 y tenemos el 16 todavía, hermano Fernando. El 14, ¿qué pasó? No estás viendo el mío. Pero a pesar de todo eso, tenemos que recordar que esta vida es pasajera. O sea, vamos a estar unos años aquí. La peor crisis que tiene el ser humano es porque cree que su identidad es terrenal. Y realmente somos seres que hemos sido creados como seres espirituales. Exactamente. Entonces, mientras queramos estar viviendo y anhelando estar aferrados a este plano terrenal y no entendamos que tenemos una esperanza espiritual, esto es como el círculo del ratón. Nunca vamos a terminar. Si no, nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra esperanza. Puedes comprarte la GMC 2027 hoy y en un mes vas a estar inconforme. Puedes estar buscando la mejor casa, si quieres, acá en el West, donde están los millonarios, y la vas a comprar y te va a dar hasta cierto punto satisfacción, que no es lo mismo que plenitud. Okay. Te va a dar satisfacción y vas a decir, wow, pero se te va a acabar. Sí. Porque estos huecos y esos vacíos se llenan momentáneamente, pero la presencia de Dios es permanente. O sea, el único que da plenitud es con nuestro Señor Jesucristo. La plenitud está en Dios. En Él está la plenitud. Puedes tener lo mejor de lo mejor materialmente. Sin presencia no hay plenitud. Qué hermoso y que digo, eso sería lo óptimo para todos, es tener todo eso y presencia de Dios. Claro. Imagínate. Yo viviendo allá con una casa en el West con albercas. Y la GMC. La GMC 2027 y luego con presencia de Dios, olvídate. Eso sería el óptimo. Exactamente. Lamentablemente en ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, y sobre todo por el tiempo en el que vivimos, somos muy materialistas. Y no se empata, ¿eh? No se empata porque o trabajo por aquello o trabajo por lo otro. Exactamente. Sí. Y mira, número 3, entonces recordemos la mirada en Jesucristo, en la vida eterna, en esa morada que tenemos allá en donde nos la está preparando Él. Va a haber calles de oro, mar de cristal. Y en el cielo no vamos a pensar en la hipoteca, no vamos a pensar en el seguro, porque esa casa no va a ocupar eso. No vamos a pagar renta, nada de eso. Va a ser nuestra a aquellos que sean fieles. Todos aquellos que sean fieles, aquellos que permanezcan hasta el fin. Número 3, no te compares con nadie. Para no perder el gozo, no te compares con nadie. Eso es lo peor de todo. En redes sociales, desde que se activaron 2010 a la fecha, el mayor índice de depresión viene de ahí. Por ver lo que otros tienen y que tú no tienes. Por ver lo que otros tienen y tú no tienes. Y por la aceptación que estás requiriendo y la atención que no te dan en redes. Exactamente. Que te pones acá lo máximo y te ponen un like. Cuando estás esperando 25,000, ¿no? Sí, cierto. Y eso te da emocionalmente una de las crisis más recurrentes en la actualidad. Es esa. Sí. Es la falta de aceptación en las plataformas digitales. Es un tema súper interesante que podríamos tocar incluso en un episodio. En un día lo tratamos. Tú que eres más experto en redes que yo. Pero sí es cierto, te doy totalmente el punto porque yo recuerdo que cuando Facebook inició, no me acuerdo en qué estaba yo, en la secundaria, creo. 2010. Sí, en la secundaria. Sí, en mis tiempos de secundaria, el Facebook estaba todo lo que daba. ¿De veras estabas en secundaria? Sí. Estaba chavo. 2010. Yo ya tenía como 5 años trabajando. Y acabó la uni. Diferencia. Sí, y el Facebook estaba a tope. Y me acuerdo que en ese entonces el tener muchos amigos en Facebook era sinónimo de que... ¿Eras exitoso? Sí. Digo, no, sigue siendo, ¿no? Ahorita los influencers son porque tienen claro. Cierta cantidad de personas que lo siguen, siguen su contenido y lo comparten. Ahí es donde se mide el éxito. Exactamente. Y eso es lo que la gente busca, ¿no? Sí. Busca ser exitoso en una plataforma digital que la verdad es muy ambigua. Te pueden dar like ahorita 5 y luego mañana te dan 20 y luego pasado 1. Sí pasa. Sí, no. Yo me acuerdo que estaba obsesionado con mandar solicitudes y hay gente que ni conocía. Sí. Y hay gente que tiene
30,000 amigos en Facebook y nada más habla con 2, ¿no? Sí, o con nadie. Yo ahorita yo no uso Facebook. Yo para lo único que uso Facebook es para el grupo de Messenger de la iglesia, para ver algunas cositas de amigos que tengo y que veo ahí, pero me acuerdo que... Yo mis plataformas son meramente memes. Sí, también. Pura felicidad vas a ver ahí. TikTok, Instagram, ¿no? Sí. Hay días que estoy como que achicopalado y digo, me voy a meter a Instagram a ver videos de perritos o de alguien que se cayó y me da risa. Total. Pero lo que hablábamos de redes sociales, la cuestión de la aceptación. Y te ponía el ejemplo de que sí, cuando yo estaba en la secundaria, el tener amigos, más amigos, era lo que, no, pues tú eres popular, tú eres trending. Y yo me acuerdo que el hecho de subir una foto y de ver cuánta gente le daba like era sinónimo de qué tan aceptado eres. Y sí, claro, en mis tiempos tenía que 13 años, o sea, ¿qué va a saber uno de valorarse realmente por lo que uno es? Sí, no, el hecho de tener 15 likes, no. Qué mal, tú esperabas arriba de 100. No eres nadie. Sí, no eres insignificante. Pero el hecho, y dices tú, Pero eso generaba inestabilidad emocional en las personas. Sí. Genera todavía inestabilidad. Yo creo que ahorita más. Porque es como la parte en la que, híjole, no gustó tanto mi foto. Exactamente. Y el problema es la gente que está esperando siempre ser aceptada, de que sus videos, sus historias, la gente le guste. Pues obviamente su felicidad no va a depender de él, depende de cómo reaccione la gente. Claro. Y el hecho, y lo que mencionamos, compararnos también con alguien más. Que si mi vecino tiene un mejor carro que yo también quiero el mismo carro. Y luego si mi amigo tiene un mejor teléfono, una mejor computadora, una mejor casa. Si siempre estamos pensando en eso, en compararnos, pues nunca vamos a ser felices porque siempre va a haber gente que tenga más que nosotros. Ni totalmente aceptados, porque siempre va a haber gente en la que no encajas. Exactamente. Entonces, a diferencia de que si buscas presencia, vamos otra vez a retomar. No ocupas a alguien más. No ocupas a nadie más. Porque para Dios eres aceptado, eres amado delante de Dios. La aceptación total la vas a encontrar en Dios. Exactamente. Porque estás formado, estás hecho a su imagen, a su semejanza y ahí no hay pierde. Exactamente. Siempre vas a ganar, siempre vas a ser recibido con los brazos abiertos y siempre vas a tener un like por parte de Dios en tu vida. Sí, y cuando nos equivocamos, pues corrección, ¿verdad? Pero siempre nos va a mostrar su amor. Claro, y parte del amor es la corrección. Exactamente. Entonces, quiere decir que Dios te sigue amando. Exactamente. Hay un verso, ahorita no me acuerdo cuál es, pero dijo Pablo: sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, primero eres un hijo de Dios. Te da una identidad. Eso es valiosísimo, lo más importante. Claro. Pero el segundo adjetivo, amados. O sea, Dios te ama. Ya tienes una me encanta permanente. Tienes un plus, una valía extraordinaria. Sí. Entonces, el hecho de querer ser aceptados por las demás personas, el hecho de que nuestra felicidad dependa de lo que tengo, o sea, estás reduciendo a nada lo que Dios hace por ti. Totalmente. Lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. El sacrificio de Jesucristo lo haces en vano. Sí. Entonces, no te enfoques en lo que la otra gente tiene, lo que te falta. Enfócate mejor en lo que Dios ya te dio, una identidad y una salvación eterna. Y otra de las cosas también que genera las redes sociales es un espejismo medio raro, ¿no? Porque ves aquí con mi familia y se tomaron esa foto y luego ya no se hablaron en toda la comida. O ves... toma la foto a los tacos para subirlo. Ajá, aquí disfrutando de este ribeye y luego ves la fotografía y resultaba que no estaba tan bueno, ¿no? Entonces, así funciona. Hay un espejismo bien grave ahí en el tema de lo que subimos contra lo que vivimos. Exactamente. A veces no hay congruencia entre lo que se sube y lo que se vive. Y una de las ventajas que tienes también en la búsqueda de Dios es que siempre va a haber congruencia. El amor de Dios no falla, el amor de Dios permanece y siempre va a haber congruencia. Amén. Entonces, yo creo que ahí está la clave de estar siempre contentos, de estar siempre gozosos, de estar siempre plenos. Es eso, es la presencia de Dios Así en nuestra es. vida. ¿Rita? No te compares con nadie, no busques la aprobación de nadie. Acércate a Cristo. Acércate a Él, su aprobación Él te la va a dar, su amor, su misericordia. Totalmente. Y ahí vas a encontrar la plenitud de gozo. Número 4, para ir terminando, y es que también tenemos que alabar a Dios aún en el momento de angustia. Así es. Dice el Salmo 42:11: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo hemos mencionado en esta plática, los momentos difíciles van a llegar. David lo mencionó en el Salmo 102. Se oye escalofriante la descripción que da David, pero la alabanza en medio de la crisis no significa que no aceptemos la crisis. Significa que estamos declarando que Dios es más grande que el problema. Porque aunque esté pasando por luchas, aunque esté pasando por momentos duros, aunque la tormenta esté bravísima, yo declaro que mi milagro está en camino. Claro. O sea, cuando dejamos de alabar, cuando dejamos de levantar nuestras manos, cuando dejamos de adorar en medio de la tempestad, estamos declarando que el problema es más grande que Dios. Sí. Y eso es falso, porque no hay nada más grande que Dios. Y mira, algo bien interesante dentro de ese mismo salmo. Aquí en eso, ahí cierra el salmo, pero realmente inicia en esa búsqueda que mencionamos durante todo el podcast, ¿no? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Entonces, así inicia el salmo diciendo, estoy clamando por ti porque necesito en medio de la crisis, estoy clamando a ti y luego ya viene la respuesta. Una vez que Dios te acompaña en el proceso, dice, ¿por qué te abates, alma mía? Entonces ya es como la respuesta de, tengo a Dios, no hay por qué preocuparse, no hay por qué abatirse en nuestra alma, no hay por qué tener miedo, porque estamos confiados Exactamente en ese Dios. Y decido alabar. Así es. Decido adorar por su amor, por su bondad, por su grandeza. Entonces, mi amigo, mi amiga, mi hermano, hermana que nos escuchas, debemos tomar la iniciativa de vivir una vida en la que practiquemos el regocijo, practiquemos el contentamiento, porque realmente vale la pena con la mirada en nuestro Dios, en Jesucristo. Y sobre todo en esa parte intangible que a veces no le tomamos tanta importancia, pero decía algo, esperan Dios, aún he de alabarte, dice, salvación mía y Dios mío. Esta parte intangible de la salvación. Y es bien importante que tomemos en cuenta esto. Cuando venimos y nos reunimos, venimos agradecidos por esa salvación y no por lo que tenemos. Porque a veces se nos motiva mucho a el milagro, a Dios va a hacer, a Dios como que si fuera el proveedor de las cosas tangibles. Y se nos olvida que nos ha proveído de una salvación intangible y que tiene mucho más valor. Sí. Entonces su presencia, su salvación, esas cosas intangibles tienen mucho valor y a veces nos reunimos con la intención de buscar a Dios como un proveedor de cosas materiales y tangibles. Es como, cuando ya nos dio algo. Si no tengo esto, entonces no está tan palpable la presencia de Dios, ¿no? Pero la salvación no es tangible, pero es invaluable. La presencia no es tangible, pero es muy de mucho valor y de mucha llenura, de plenitud. Y esta parte es bien importante. Cada vez que usted vaya a la iglesia, cada vez que vayamos y nos congreguemos, que vayamos con la mentalidad de ir con esa mentalidad agradecido. Por eso el salmista decía, entra por sus atrios con alabanza. Con acciones de gracias. Con acción de gracias. ¿Por qué? Porque Él ya hizo algo por nosotros. O sea, Él ya hizo mucho por nosotros. La salvación es mucho. Su presencia en nuestra vida es mucho. Y a veces queremos llegar y decir, voy a ir, pero hasta que vea algo aquí, en la mano. Entonces, hasta ver una señal. No funciona así. Exactamente. No la se trata presencia de que qué nos puede dar Dios en este momento. Ya nos ha dado ya mucho. Ya nos dio. Sí. Mira, qué bueno que mencionas eso. Quiero leer el Salmo 103. Lo había omitido, pero ahora que mencionas eso de lo que Dios ya nos ha dado, mira lo que dice el Salmo 103. ¿Dónde lo...? Permíteme, aquí lo tengo, mira. Dice el Salmo 103, verso 3 al verso 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y está en infinitivo. Él es el que perdona, es el que sana, no es el que lo hizo, sino que lo hizo. Lo sigue haciendo. Lo hace y lo seguirá haciendo.
Entonces hay razones para agradecer, hay razones para estar contento. Claro, totalmente. Dice, yo le digo los dame 5, los give me 5 de Dios. Es el que perdona y luego... El que perdona, el que sacia, el que sana todas sus dolencias. 2. El que rescata el hoyo de tu vida. 3. El que te corona de favores y misericordias. 4. El que sacia de en tu boca. De modo que te rejuvenezcas. Entonces, como el águila. Ahí está. O sea, Dios ya te dio 5 cosas 5 cosas para intangibles, si tú quieres. Son intangibles. Todas ellas son intangibles. Pero muy valiosas. Exactamente. Entonces, a veces eso es lo que realmente no lo vemos como algo valioso, reconocerlo en nuestra vida y tomarlo como el punto inicial de nuestras reuniones. Exactamente. ¿Así? Sí, no alabo hasta que veo un milagro, no alabo hasta que las cosas van bien. Exactamente, no. O con la esperanza de que no va bien, pero ya va bien el milagro en camino. Y está bien creer porque la fe eso va a ser, ¿no? Pero si tomamos como punto inicial estas 5 cosas que el Señor ya hizo en nuestra vida, son suficientes para estar plenos, para estar gozosos constantemente y para que nuestra alabanza sea un estallido todos los días que nos reunimos. Exactamente. Dice el Salmo 30, verso 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Quizás hay muchos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que están pasando por la noche. Están llorando, están sufriendo. Yo te quiero decir, no estás solo. Primero, pues tienes a Dios. Acércate a Él, deposita tu ansiedad, deposita todo tu estrés sobre Él. Él tiene cuidado de ti. Él te va a traer paz que sobrepasa tu entendimiento. Pero también tienes una comunidad de fe. Nuestros hermanos locales, el pastor ha hecho mucho hincapié en esto de que tenemos que apoyarnos entre nosotros. Somos una familia, no estamos compitiendo. Todos vamos hacia lo mismo, hacia la presencia del Señor. Entonces, si tú, mi amigo o mi amiga, estás pasando por una situación delicada, lo primero que te quiero decir es que no te juzgamos. Es parte de la vida también sufrir, es parte de la vida vivir el proceso. Pero también te quiero decir que la mañana va a venir, que la alegría va a venir, que el sol de justicia tarde o temprano se va a poner sobre nuestro día. Y tienes una familia también espiritual aquí en Bethesda South Central. Si estás pasando por algo delicado y necesitas congregarte, si a lo mejor el desánimo ha llegado a tu vida y no te congregas, pues tienes una casa aquí donde congregarte en el 602 Hills, aquí en el segundo barrio. Estamos para servirte. Esto que hemos hablado lo hemos hecho principalmente para beneficiar tu vida, porque te amamos, aunque a muchos de nuestra audiencia no los conocemos quizás, pero somos familia a través de la fe en Cristo Jesús. Bueno, pues eso sería el cierre de la pinza. Sí. Es que a pesar de las crisis, a pesar de los momentos difíciles, hay una comunidad que te espera. Exactamente. Hay un Dios que está ahí y hay quien sigue orando por ti. Y este podcast espero que sea para beneficio y para tomar a lo mejor otra perspectiva de las situaciones y volver a empezar ya con una óptica un poquito más ligera, un poquito más tranquila, sabiendo que la plenitud de todo es Dios. Exactamente. Yo termino con los que sembraron con lágrimas, dice el Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Así que ánimo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Nos despedimos, hermano Fernando. Una oración, hacemos una oración. Así es. Nos dirige hermano Fernando una oración. En el nombre de Jesús agradecemos una vez más a la iglesia, a los hermanos, a la radio y a ti, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que nos escuchas. Gracias por estar aquí con nosotros. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Así es. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta plática que nos edifica. Gracias por tu palabra, porque cada versículo que hemos escuchado hoy nos alienta a saber que tú sigues en control de todas nuestras situaciones. Agradecemos tu bondad, tu amor, tu favor, tu misericordia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.